es el día especial. Estoy aquí en la montaña, muy mística, cerca de Barcelona. Hoy hace un día bonito, ahora mismo estamos un poco dentro de la niebla. Estoy aquí con mi amigo Robert, una persona con quien me crucé en mi camino hace tiempo. Es una persona con la visión de la realidad diferente de lo que creemos normalmente en la sociedad y nos contará un poco de sus experiencias y reflexiones. Hola Robert. Hola, buenos días Marga. Hola. Bueno, es un placer tener este encuentro contigo aquí. Es un sitio ideal para hablar un poco de lo que hay más allá, que estamos en lo más allá. Para empezar, dinos un poco de tu vida antes de encontrarte en el camino donde estás ahora, que es la investigación de la realidad cósmica. Y después cuéntanos qué es esta realidad cósmica. Bueno, mi vida antes de empezar todo esto era una vida normal y corriente, como la de todo el mundo, o sea, entre comillas todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, con un trabajo normal en el cual pues dedicaba todo mi día al trabajar y después llegaba el fin de semana a disfrutar el fin de semana. Y así pues iban pasando los años. Una vida normal. Entiéndase normal por lo que hace la mayoría de gente, ¿eh? Evidentemente. Vale. ¿Y cómo entonces llegaste a saber lo que sabes ahora y por qué estás interesado en lo que estás interesado ahora? A ver, yo empecé, a saber lo que sé ahora, esto es una cosa reciente, ¿no? Pero yo empecé digamos, despertar, ya sé que es una palabra que se utiliza mucho, a raíz de una experiencia que tuve con un ser, vamos a llamarlo así, sí. Cuéntanos un poco más de este ser. Bueno, ¿A qué refieres? pues es un ser muy especial que se me apareció y nada, a raíz de esto pues me cambió mi vida, ¿no? Empezando desde el tipo de alimentación, o sea, yo una persona carnívora y ahora pues como mucho como un poco de pescado, sí. Y nada, tuve un desapego a lo material y alguna cosilla más, ¿sabes? Cuéntame un poco de este apego material que tenías antes Sí. y que esta experiencia te cambió. Sí, bueno, mira, yo antes tenía un trabajo que era muy bueno, estaba muy bien pagado y entonces pues no me privaba de nada, mejores ropas, lo mejor. Y entonces me acuerdo una vez que a raíz de esta experiencia, un día llego a mi casa y digo, hostia, abro el armario donde tenía ropa y digo, esto no es mío. O sea, no, me ponía ropa y veía que no era mío, ¿no? O sea, aunque evidentemente eso en su día lo pagué yo. Pero quiero decir que ya no notaba algo especial, algo diferente, ¿sabes? Como si ya no fuera mío. Vale, muy interesante. Si quieres, cuéntanos también un poco de este ser. No tienes que ir a detalles. Bueno, ese ser era muy especial, era muy alto, iba con una túnica. Yo no soy una persona de túnicas ni historias raras, pero te voy a decir que iba con una túnica, iba descalzo, era azul y pelo pues largo, así sin tocar el hombro, de color blanco. Y ya está. Y ahora, ¿qué opinas? ¿Era un ser extraterrestre de otra dimensión? Yo creo que era un ser de otra dimensión. De otra dimensión. Vale. ¿Tenías miedo? No, porque este ser se me apareció a mí de una manera poco a poco, ¿vale? Sin asustarme. Porque evidentemente estas cosas, esto es como un shock, ¿vale? Y ya está. Vale. Y regresando a mi primera pregunta, ¿qué es esta realidad cósmica que estás investigando ahora mismo? Sí, bueno, mira, la realidad cósmica que estoy investigando ahora, básicamente, pues es el engaño en que está vivida la humanidad. El gran engaño, ¿eh? En el cual, pues, se están dando premios Nobel a gente que, con todos mis respetos, y perdonad por la expresión, no tiene ni puñetera idea de nada. Podría nombrar a varios científicos, y claro, el problema es que cuando la gente ve que a alguien le dan un premio Nobel,
pues todo el mundo se cree lo que dice esa persona que le han dado el premio Nobel, ¿no? Y bueno, no quiero decir nombres porque se me va a lanzar la caballería encima. La realidad, ¿cuál es la realidad cósmica? Pues que el hombre ha salido ya del sistema solar. De hecho, ya la humanidad está industrializando el sistema solar y todo esto que está pasando está al margen de la humanidad, que eso es lo grave. ¿A qué refieres que hemos salido del sistema solar? El hombre, la humanidad ya tiene la tecnología y los mecanismos suficientes, no para ir de la Tierra a Marte, de la Tierra a la Luna, no. De la Tierra salir del sistema solar sin ningún tipo de problema y ya al cosmos infinito y a donde quieras. Esto existe. Vale. Regresando también a experiencia de tu ser que apareció, ¿qué era tu reacción? ¿Has contado esto a tus familiares, Hombre, claro, ¿tenías vergüenza? Sí, no. Yo no tengo por qué tener vergüenza de algo que me ha pasado. Eso es una memez. Y el que se lo crea, me parece muy bien. Y el que no se lo quiera creer, pues que siga viviendo en su burbuja. Es así de simple, ¿no? En su burbuja de que llega al final de tus días, que estás ya a punto de morir, y te has ido de este planeta, pues, sin saber nada de nada. Es eso. Entonces, ¿puedes decir que fue ese momento, esta experiencia con este ser, que te cambió la percepción de la existencia de los extraterrestres, etcétera? ¿Fue ese momento? No, yo este ser ya, a ver, yo he tenido experiencias ya desde pequeño. Y bueno, yo ya desde pequeño, pues era de aquellos que se estumbaba en el jardín de noche y observaba el cielo ya. Y entonces ves cosas raras ¿Y por qué es tan evidente para ti que hay vida extraterrestre? Hombre, pues es muy fácil. Simplemente es cuestión de coger unos prismáticos, hombre, que tengan un poco de alcance, y de noche observar el cielo. Y ver que hay tantos miles de millones de estrellas, que ¿por qué vamos a ser los únicos en el universo? Además, en un planeta con tanta vida. Vale, y déjame preguntar una cosa. La pregunta desde la perspectiva de vista de la persona normal que vive la vida diaria y no se preocupa mucho por estas cosas. ¿Por qué es importante investigar y saber estas cosas? Hombre, es importante porque cuantas más personas sepamos de esta realidad, pues más rápido se van a dar todos estos temas ocultos a la humanidad, van a salir a la luz. ¿Vale? O sea, es decir, que cuantos más seamos, mejor. O sea, esto es como nada, como una gota, ¿no? Una gota no hace nada, 2 gotas tampoco, pero bueno, llega al final que tantas gotas hacen un mar. Vale, pero ¿por qué tienen que salir estas cosas a la luz? ¿Por qué una persona normal tiene que saber esto? Para despertar al 100% y salir de todo este mundo anormal, en el cual pues tenemos una moneda, una religión, un país, un sistema económico, bueno, todo esto es necesario saber que hay otras cosas que funcionan mejor que no todo este sistema que tenemos. Energía, o sea, es que vivimos en un fraude, y no tenemos por qué vivir en un fraude. Entonces, ¿recomiendas a la persona normal investigar un poco más estos temas? Si quiere vivir bien, no vivir como un zombie, es necesario que todos despierten y que todos digan, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué gobierno es este? Porque esta sería otra historia. Hay 2 tipos de gobierno, el de las marionetas, que es el que todos conocemos, de presidentes que no hablan idiomas, apenas saben hablar, y luego el gobierno oculto de una gente que ni sabemos qué cara tienen, que es el que nos lleva por donde quieren.
cuando comentaste que estamos viviendo en el fraude, ¿en qué manera exactamente estamos programados? Bueno, mira, estamos programados porque, a ver, yo no veo que para comer tengas que pagar, para vivir tengas que pagar, hasta para morir te tienes que pagar. Eso es una gilipollez, y perdonar por la expresión. O sea, la gente por hacer lo que hace altruistamente no tiene que cobrar nada. O sea, entiéndase cobrar para comer. A ver, en el mundo, o sea, es que ahora esto se ha enrollado la cosa, ¿eh? Es decir, que todo se mueve por dinero y no tendría que ser así. No tendría que ser así. Entonces, como todo se mueve por dinero y yo, como trabajo más que tú, tengo más dinero que tú, pues entonces se hace un mundo insolidario. ¿Vale? Sí, es así. ¿Y qué opinas del concepto de trabajo entonces? Pues el trabajo es otra gilipollez. Es otra, perdón de la expresión. ¿Por qué? Evidentemente, para tener un esclavo necesitas pues inculcarle varias cosas, que serían pues necesidades. Necesitas comer, necesitas tener una vivienda, necesitas una sanidad, aunque digan que es gratuita, de gratuita, al menos en España no es gratuita. Y, o sea, necesitas el dinero, y para necesitar el dinero necesitas trabajar. Y para trabajar, pues te tienes que esclavizar, porque el trabajo esclaviza. Entonces, ¿qué es tu idea de solución para el momento de ahora mismo? A ver, yo no tengo que dar ninguna solución, pero evidentemente si no nos escondieran todo esto que nos están escondiendo, hay muchos problemas que hay gente de otros mundos que ya los ha pasado y nos darían la solución a estos problemas en los cuales estamos pasando nosotros ahora. Gente más evolucionada, ¿eh? Nos darían las soluciones. Claro. No es que, a ver, no es que estemos aquí para evolucionar a golpe de palos. Yo no lo veo por qué. O sea, si alguien antes ha pasado por todo esto, yo pasaré por otras cosas. ¿Vale? No tengo por qué pasar lo que uno haya pasado. Bueno, es lo que pienso, ¿eh? Vale. ¿Y quién exactamente nos está programando? ¿Quién nos está programando? Esa es buena pregunta. Bueno, pues a ver, el mundo está gobernado por 4 borregos, es así, y seguido por millones bueno, pero básicamente son 4 borregos que ya sabemos quiénes son, y es muy simple, escogerlos y decirles, oiga ustedes señores, todo lo que tienen ahora pasa a manos de la humanidad, y fuera, y tan tranquilos. Habla un poco más claramente, por favor. ¿A quién refieres? Hombre, pues los que tienen el dinero. Ajá. A ver, que quede claro que yo ni soy comunista ni capitalista, ¿eh? Porque esto es otra gilipollez más, que si piensas de una manera te encasillan de un lado y si piensas de otra te encasillan por otro lado. Entonces, si piensas un poco más de lo normal, eres anormal. Y ya está. ¿Y los que tienen dinero? Sí. ¿Qué dices que están manipulando Bueno, a ver, el mundo? cuando me refiero a los que tienen dinero, no me refiero al típico tío que tiene 1 millón de euros, 2 millones de euros, 3 millones... No, me refiero a esta gente que sus fortunas se cuentan por trillones y que son capaces de comprar a un presidente de un país, ¿eh? Como podría ser el de este país, que está comprado, el de Francia, el que quieras. Y creo que opinas que seguro hay alguien más allá de ellos también. Hombre, a ver, hay gente que empieza con la historia. Qué dura está esta piedra. Empieza con la historia de seres que se alimentan de la energía y a ver, yo pienso que la cosa no es tan entrebuscada. Que si hay reptiliano, bueno, no. ¿No crees en los seres reptilianos? ¿No crees en los reptilianos? A ver, yo no digo que no existan este tipo de seres con apariencia reptil, pero de ahí a que sean vampiros energéticos, no, diría que no. Pero has leído los libros de David Icke, Hombre, es correcto. Sí. Entonces, ¿conoces las ideas? De gente que se transforma en reptiles y cosas estas, ¿no? Yo creo es que, a ver,
para engañar a la humanidad, te están llenando la cabeza de estas historias cuando la realidad no es tan infantil, ¿vale? ¿Por qué piensas que la realidad de los seres reptilianos es infantil? No, yo no digo que sean infantil, ¿eh? Yo digo que existen, pero hay alguien que está buscando un culpable de todo esto y le tiene que poner un aspecto. Ujú. Y el aspecto, pues es un reptil. Es así de sencillo. O sea, buscas un culpable y el culpable tiene que ser alguien que es invisible y que es un reptil que vive en otra dimensión y que se alimenta de las energías negativas oye, me quedo tan ancho. Mientras la realidad es otra, ¿Cuál es? que hay gente pues que tiene todas las tecnologías, ha conseguido contactar con otros seres de otros mundos y gracias a ellos, pues mira, van haciendo de las suyas y mientras unos creen en fantasmas y reptiles, yo voy colonizando el universo, voy haciendo de mis cosas y ya está. Para aclarar, entonces, ¿crees en la existencia de los reptiles o no? Sí, claro. Vale, ¿piensas que son negativos o son neutrales o positivos o mezcla Hombre, a de ver, los dos? yo no conozco ningún reptil que traicione a su especie, A su propia especie. cosa que el ser humano sí que lo hace. Y de haber reptiles, que los hay, es que no es como los pintan. ¿Y cómo es, según tu opinión? Pues, un ser que está más elevado que nosotros, que lleva evidentemente más tiempo que nosotros en este mundo, en este planeta, quiero decir, y en el cual hemos llegado nosotros y estamos haciendo lo que nos sale de... Bueno, estamos haciendo de este planeta lo que queremos. No nosotros, las élites. Las élites. Cargándose el Amazonas, Y esto de los seres reptilianos, ¿esto sabes de tus experiencias, de lo que has leído, de Sí. lo que simplemente piensas? ¿De dónde viene esta información? No, yo la única información que dispongo de seres reptilianos, la única, directamente, es de alguien que tuvo un contacto con ellos y fue positiva. ¿Podrías decirnos quién es? No. ¿Es alguien que conoces tú Sí, directamente? Sí, es alguien que conozco yo directamente, sí. Y era experiencia positiva, entonces. Positiva, sí, porque esta persona tuvo... le pasó algo, y cuando digo que le pasó algo, estoy diciendo que le pasó algo, digamos, ya que estaba ya en el otro lado, ya muerta. Y estos seres la lograron otra vez volver a la vida. ¿Vale? Y tenían aspecto reptiliano. Sí, eran reptilianos. Cara de reptil, la cara no era de aspecto agresivo, como ahí te pintan ahí como auténticos monstruos. No, era una cara de un ser no agresivo, sino más bien pacífico. Vale. Es que mucha gente tiene miedo de los reptiles. Claro. Entonces tú no recomiendas o tú no tienes miedo de Hombre, estos seres. A ver, yo si veo un reptil por la montaña de noche de 2 metros, evidentemente, pues... Eso sí, pero ¿no piensas que tienen una agenda negativa para la humanidad? No, los reptiles, agenda negativa para la humanidad, nada, hombre, para nada. Pero eso solamente sabes de esta única experiencia de esta persona. A ver, Vale. la agenda de la humanidad no la tienen los reptiles, sino la tienen una serie de entidades extraterrestres, las cuales están haciendo experimentos genéticos con la humanidad y de los cuales no interesa a toda la humanidad. A ellos se le interesan determinadas personas, no todas. ¿Quién son ¿Quién son qué? estos seres? Estos seres son los que forman la organización, la Federación Cósmica, en la cual recientemente ha entrado un grupo de humanos que van haciendo de las suyas en representación de la humanidad. ¿Y sabes su nombre? ¿Cuál de las razas? El nombre de las razas, Ujú. no. Solo sé que eso existe. ¿Y qué es su agenda para la humanidad? Sí, hombre, la agenda de la humanidad es que al final la humanidad llegue a una ascensión, ¿vale? Y se hace como una especie de superhombre. Pero no un superhombre para la guerra, sino un superhombre con conciencia.
Pero entonces, ¿no piensas que hay algunos seres que podrían tener una agenda algo negativa para nosotros? No, la agenda la tienen las élites, en las cuales, pues, como ya saben de qué va la historia esta de los experimentos, saben qué hay después de la muerte, saben de dónde viene el hombre, saben el origen del universo, saben tantas cosas que nosotros desconocemos, que cuando tú tienes ese conocimiento, pues llegas a hacer determinadas cosas que la humanidad ve ilógicas, pero que no son ilógicas. Robert, perdona que insiste otra vez, que tengo esta inquietud un poco. Es que hay tanta investigación y tanta información sobre las razas reptilianas que no todas son tan positivas para nuestro planeta. Me gustaría saber un poco más. Claro. Sí, mira, te explico por qué. A ver, como ya te he dicho antes, la raza reptiliana originaria, no la manipulada, la originaria, la que lleva millones de años en la Tierra, la que estaba aquí desde la época de los dinosaurios, esa es pacífica. ¿Qué ocurre? Pues dicen que hay, ¿cómo se llama? Hay los reptilianos y los draconianos. Los draconianos son otra especie, que por lo que dicen por ahí no son muy amigos de los humanos. Pero no hay que temer de esta gente porque, por lo que he entendido, viven en otro nivel dimensional y no pueden interactuar con la especie humana. Entonces, ¿que gente haya visto reptilianos? Sí, me lo creo, claro, evidentemente. Que sean agresivos, puede ser, sí, algunos, claro, pero son productos de laboratorio. Del mismo modo que estas entidades extraterrestres están haciendo experimentos genéticos con nosotros, con nuestro ADN, y mezclando su ADN con el nuestro, pues evidentemente hay científicos sin escrúpulos, como los ha habido en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, no hay que ir muy lejos, pues que en laboratorios escondidos en cualquier lado, de cualquier sitio, pues te están mezclando genética de un cocodrilo con genética humana y entonces te sale un híbrido ahí que la apariencia es de un reptil, que pocas cosas debe saber hacer ese reptil, ¿no? Y alguien se lo ha encontrado y vamos, imagínate. Científicos nuestros. Es que de todos lados, seguro. No hace falta tener tampoco mucho dinero para hacer estas cosas. Vale. Pero qué sitio más bonito que estamos aquí. ¿Te gusta estar en naturaleza? Sí, me encanta. De vez en cuando es recomendable pues salir de la ciudad y ponerse en contacto con la naturaleza, ¿ves? Mira, árboles, naturaleza. Y ir descalzo. ¿Por qué? ¿Por qué descalzo? Porque descalzo tienes un contacto con la tierra directamente. Ajá. ¿Sabes? Hay gente que no ha pisado el suelo durante años. Aunque yo ahora vaya con zapatos, ¿eh? Vale, no enfoque. ¿Qué te gustaría transmitir más a la humanidad? ¿Qué te gustaría que hagamos más para mejorar todo? Hacer lo que uno quiera. No hay que hacer cosas, yo qué sé. Hacer lo que uno quiera, ser natural, ser el mismo y dejarse de leyes estúpidas que no valen para nada. Ahora no me digas qué leyes son porque hay muchas. Bueno, y otra cosa que es muy importante, que yo hablo mucho de mis experiencias directamente. Pues que la gente esté tranquila, que después de la muerte pues sigue la vida, en mi experiencia. No quiero decir con ello que se siga la vida en este mundo, porque podemos seguir en otro lado. O podemos también estar en este mundo, pero en otra dimensión o en otro plano, ¿vale? En el cual no podemos interactuar. Otra de las cosas por las cuales yo pienso que cuando la gente llega a este mundo no se acuerda de su pasado, esto es una cosa muy sencilla. A ver cómo lo explico. A ver, tú sí que cuando llegas aquí te acuerdas, claro que te acuerdas. Lo único que cuando van pasando los años y estamos en un sistema educativo que lo único que te hace es de todo menos educarte,
pues te están desconectando exactamente la mente de la conciencia, ¿vale? Y la conciencia es la que te puede dar el recuerdo de tus vidas pasadas. Entonces, al separar la mente de la conciencia, esta hace que vivas otra realidad. Hay que tener en cuenta que la mente solo se nutre de lo que se alimenta. Y como nos estamos alimentando y vivimos en un gran engaño, pues la mente se alimenta de un engaño y ya deja la conciencia de lado, ¿vale? Conciencia superior, no la conciencia normal. Y es básicamente eso. Comentaste de tu experiencia. Sí, ¿Hay vida más allá de esta vida? Sí. ¿De cuál experiencia estás hablando? Sí, no, mira, yo la experiencia que tuve con el ser aquel que te dije antes, al principio, el azul, fue una experiencia en la cual yo salí de mi cuerpo, ¿vale? Y más aún, salí de mi cuerpo y dejé mi alma, porque aquí hay una gran confusión, ¿eh? La alma, todo el mundo se piensa, la alma. La alma, señores, no nos pertenece. Nos pertenece otra cosa que es superior, que es la conciencia, no la alma ni la mente. Entonces, yo lo que me di cuenta es que abandoné mi cuerpo, abandoné mi alma, abandoné mi mente y solo era conciencia pura. Y entonces, claro, me pude ver que si yo era conciencia pura, evidentemente, después de abandonar un cuerpo físico, tú sigues viviendo a otro nivel, evidentemente. Superior, claro. No con eso digo que te vayas a tirar por el barranco, eso no, ¿eh? Hay que vivir hasta el final. Comentaste que algunos seres tienen una agenda para nosotros que está relacionada con el tema de ascensión para nosotros. ¿Piensas que esto puede pasar en nuestra generación? Este es el problema. Claro, tú tienes que tener en cuenta que nosotros formamos parte de un experimento genético y estos experimentos genéticos hay algunos que duran hasta 5.000 años. Entonces, pues claro, hay que ver si nosotros, nuestra generación va a poder ver la ascensión esta, ¿no? O va a poder ver algo de esto. Siempre es esto, no sé si lo vamos a ver. No estás seguro si esto puede pasar pronto. No lo sé. Entonces, ¿no crees que estaba esto relacionado con 2012? No. 2012, no, el fin del mundo, el 23 de septiembre del 2015 La también, gran ¿no? transición. No, estos son también cosas para despistarnos. Evidentemente, en el año 2012 algunas cosas pasaron, pero no son a nivel ni físico ni son otro nivel, ¿no? Otro nivel que nosotros no percibimos. Bueno, mucha gente dice que no es solamente, que no es que esto era el punto de 2012, pero es una etapa en general que puede ser 2015, 2018, hasta más allá. Claro. No lo sé. Lo importante es que a ver si lo podemos ver nosotros. Y si no lo vemos con este cuerpo físico, lo veremos con otro cuerpo. No hay ningún problema. Bueno, y la pregunta bastante típica es, ¿qué opinas de las abducciones? Claro, las abducciones son pues parte de este experimento genético hecho por este grupo de entidades. ¿Cuáles entidades? Bueno, estas que forman la Confederación Galáctica, estas que son 44, creo que 40 o 22 tipos diferentes de... Ajá. ¿Y para qué sirven estas abducciones? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues lo que están haciendo es mezclar genética de ADN de ellos con la nuestra para crear un ser humano superior. Superior. ¿Como ellos mismos? Esa es la paradoja, ¿no? O sea, ¿qué seremos al final superior que el que nos crea? No lo sé, puede ser. Bueno, Robert, se está haciendo un poco frío, creo que te voy a dejar explorar un poco más este terreno y muchas gracias por este encuentro y esta conversación contigo hoy y a ver si nos vemos otra vez. Gracias, Robert. Seguro que sí, Marga. Bueno, hasta la próxima y nada, saludos a todos. Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias. Vale. Hasta luego.